Es una falacia decir que esto va a agravar al empresario, que la clase media, todos los impuestos de traslado. Cuando nosotros estudiamos finanzas públicas decían los impuestos directos se los paga Héctor Vidal. Pero al final de cuentas, todos pagamos la cuenta, inclusive indirectamente a los empresarios. Al punto que iba yo es de que hay que ver los impactos sobre la variable consumo agregado, que es la que ha estado jalonando en el pasado el crecimiento de la economía, bajo por lo demás. Y los empresarios están preocupados porque el consumo viene disminuyendo, que se expresa en las ventas. Ahí sí se revierte en las ganancias de ellos. Pero al final, macroeconómicamente, lo que puede afectar y puede tener mayor impacto en las posibilidades de reactivación de la economía. Desde el año 2000, y eso está en los estudios del PNUD, creo que Funde también lo ha retomado, FUSADES, ANEP lo ha mencionado, el consumo agregado supera el ingreso nacional. ¿Y cómo financiamos el resto? Bueno, a través de otras fuentes de financiamiento. Hay otro problema central en esto, y Roberto ya lo mencionaba también. Detrás de esta reforma fiscal hay compromisos que ya se adquirieron, están por adquirirse, con los organismos internacionales de financiamiento. Me decían en una reunión que teníamos antes de las elecciones con un grupo de economistas que el Fondo Monetario iba a ser un poco benevolente con el próximo gobierno. El Fondo Monetario no es benevolente con nadie. Con nadie. Porque ellos necesitan recuperar lo que prestan. Claro. Es más, si no se construye un esquema tributario cierto para ir bajando progresivamente el déficit fiscal, pues nos van a venir los préstamos estructurales también atados bajo lo que se llama condicionalidad cruzada. El fondo no te da para fines de balanza de pago, el Banco Mundial no te da para reconstruir para los programas sociales, y es posible que hasta la cooperación bilateral disminuya, porque la Unión Europea también va en esa misma línea. Y nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con Roberto, con una carga tributaria, presión tributaria o coeficiente de tributación del 13%, no se puede hacer frente con solvencia a los grandes problemas sociales. Pero yo te digo nuevamente una cosa, o la vamos a retomar, porque esto no se trata nada más de ver la parte impositiva, hay que ver el gasto, la inversión. A mí, cuando se tocan estos temas, lo primero que me llama la atención es sí, los impactos que puede tener en los consumidores y en las empresas, nuevos tributos. Pero también me preocupa, ¿y qué ha hecho el gobierno con las grandes transferencias que el sector privado le hace vía impuestos en la construcción de obra física? Para mí es una ofensa, es una monstruosidad, la ineficacia y la corrupción, la digo de Holguín, pues. Todavía más deleznable es que la red hospitalaria que tenía financiamiento del Banco Mundial, 11 años después de los terremotos, ¿cuántos años después de los terremotos? Me preocupa que en el Seguro Social, cuando no hay medicinas, tengan una planilla de cuántos trabajadores que no están trabajando. Me preocupa sobremanera que la Fiscalía General de la República, de velar por los intereses del Estado y de la ciudadanía, pues se dé el lujo de gastar $200,000 mensuales en un edificio. Sí, claro. Entonces todas esas cosas hay que sopesarlas. Y el debate en una sociedad, en sociedades como la nuestra, democracias funcionales, esos temas no pueden ser ajenos a esto. Hay que ser equilibrado. Definitivamente. Bueno, hacemos la pausa, regresamos en breve. Bueno, en la pausa comercial o mientras estaba interviniendo Juan Héctor Vidal, Roberto hizo también un listado a propósito de la pregunta que yo te dije, ¿no? ¿Cuáles son las cosas o los puntos que tú crees que debería o por lo menos debatirse más o que no los implementarías en este momento en esta reforma fiscal? Y bueno, hoy ya veo que tienes un listadito ahí de cosas que es bueno que la población también lo sepa, Roberto. Mira, Funde en general ve la mayoría de las reformas la está viendo positivamente.
Sin embargo, creemos que sí hay que limpiar, hay cosas que no son adecuadas, o hay cosas que hacen ruido innecesariamente, como te digo, como lo del impuesto de las propinas, de la gasolina o el de las propinas. Pero igual, por ejemplo, hay cosas que podían incluso matizarse. Perdona, ¿por qué dices que hace ruido esto de las propinas? Es decir, hace ruido porque... que no es sustancial realmente esto. Pero había que preguntar, ¿cuánto vas a sacar de eso? Y habría, porque hay otras medidas más simples. Lo más simple es que, como se hace creo que en varios estados en Estados Unidos, tú sacas de la propina, de la factura, saca la propina y tú le pagas directamente al mesero su propina, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay cosas, como te digo, que se meten quizá a lo que vas a sacar quizá no es mucho, ¿verdad? Y que te metes pero puedes matizar, el caso del pago al intereses a los depósitos, bueno, ahí podría ser, pero hay que ver, hay que subir quizá el umbral y hay que ver la capacidad que tendrán los ahorrantes grandes también de desplazar el dinero a otras partes. Había que ver la posibilidad que tienen. ¿Otras partes te refieres a otros países? Sí, a otros países que puedan motivar. Pero eso va a depender. Pero igual en otros países pagan hasta más impuestos sobre esto, o pagan impuestos. Hay otros o sea, que como no. decía el ministro, mire, de repente estamos hablando de cosas aquí que dicen que la empresa, que se puede desplazar a la empresa privada de este país para otro. No, de acuerdo. En otros países pagan más todavía. Pero mira, de acuerdo, Romero, pero perdóname ahora que interrumpa, pero en el caso de los intereses, no es precisamente quizá la gravitación del impuesto per se. Lo que preocupa es que el secreto bancario, que se está también revisando, eso se pierde. Y aquí en este país, con los riesgos que estamos expuestos todos los ciudadanos, pues exponer a un analista en el Ministerio de Hacienda y se filtra información. Yo te puedo contar, en la época de una administración que no es la pasada, sino que en la antepasada, bueno, nosotros en el Comité Ejecutivo, el entonces ministro de Hacienda, y sábelo todo, ¿verdad? Nos tenía ahí a un clic de la computadora, porque decía que nos quería proteger de los inspectores fiscales. Yo tuve que decirle al presidente, mire presidente, está bien que nos tenga todos en la lista, pero que no focalicen el Comité Ejecutivo de la NEP. ¿Por qué? Pues, como que ya había una intención deliberada, porque nosotros nos opusimos, acordate, a la reforma del doctor Calderón Sol, por la aberración que había de por medio. Ahora, primer intento de dolarizar la economía, aumento el IVA al 15%, al final se negoció